Tal amigos, tengan ustedes un muy feliz día. Algunos compañeros, miembros, suscriptores del canal me han pedido que me refiera un poco al tema de algunas reformas electorales que serían fundamentales para lograr el equilibrio de los poderes. Bueno, entonces lo primero por lo que debo empezar es por decir que Costa Rica es una república democrática. La república nos evoca el concepto latín de res pública, cosa pública. Los asuntos son públicos y las personas, los ciudadanos de la República, a través del sufragio, delegan en las autoridades nombradas en los cuatro poderes su representación. ¿Cuáles son esos cuatro poderes? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. En mi tiempo hablábamos de tres poderes. Hoy día, después de una reforma de 1975, y creo que aún en la mente de muchos costarricenses permanece como que el poder, que el Tribunal Supremo de Elecciones no sea un poder. Pues sí lo es. Sí lo es, tiene independencia en las funciones que le otorga la Constitución Política de Costa Rica. De manera que somos una república, el representante, digamos, del poder ejecutivo, que es el presidente, es generalmente la persona que representa esa voluntad popular de ser el guía, de ser el guía o quien gobierna el país. Es la persona en la que el pueblo deposita el gobierno del país. Al igual que en la Asamblea Legislativa, los diputados también son de elección popular y otras autoridades como los alcaldes hoy día lo son también de elección popular. Muchos de estos elementos fueron reformados en la Constitución del 49, de manera tal que esa Constitución, que es la que nos rige hoy día, establece la normatividad constitucional, que es la que sirve de marco de referencia legal para la discusión de los grandes temas. El sistema democrático costarricense, como todos los sistemas republicanos, descansa en un sistema que se llama de pesos y contrapesos. Ese sistema fue diseñado para evitar la concentración del poder en una sola instancia, es decir, o en el poder ejecutivo o en el poder legislativo. Por ejemplo, cuando un presidente de la República, el partido que lo elige, logra, en primer lugar, colocar al presidente y le da mayoría parlamentaria, se encuentra, llamémoslo así, en condiciones óptimas de imponer sus puntos de vista, porque la fuerza del voto
lo convierte en una autoridad con un gran peso en su toma de decisiones. Pero resulta que en general en Costa Rica, en teoría y por lo que he revisado en algunos libros, se habla de que el primer poder de la República es el presidencial. Entonces, si uno dice que el primer poder de la República le corresponde al presidente, pues sería el presidente, evidentemente, el que ejerce el gobierno. Pero el presidente ejerce el gobierno por delegación y también lo ejerce por delegación constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que las leyes que aprueban los diputados deben ser firmadas y refrendadas por el presidente, lo cual le otorga al presidente el derecho de vetarlas para que de nuevo la Asamblea Legislativa vuelva a conocerlas, a modificarlas y, si quisieran, a volverlas a presentar. Entonces, ese es el sistema de pesos y contrapesos. Las reformas electorales evidentemente también las puede aprobar a través de leyes el Poder Ejecutivo. Porque creo que es el tema en que veo yo, por el tipo de pregunta que ustedes me formulan, que por ahí va el asunto. ¿Qué hacer en condiciones como las que hemos vivido? Y les digo que esto viene desde que se establece el sistema de el 40% para lograr la mayoría presidencial. Eso surgió en la elección entre don Rolando Araya y Abel Pacheco. En esa elección gana don Abel Pacheco. No obstante, aquí Rolando Araya había tenido un porcentaje más elevado de los votos. Ese porcentaje elevado del primer turno es el que permite seleccionar los diputados provinciales. Entonces, cuando hay una elección y hay un segundo turno, los roles del primer turno son establecer el número de diputados correspondiente a cada partido según la votación que hayan obtenido por provincias. Y la elección de segundo turno solo define quién es el presidente. Entonces, ese sistema ha permitido que desde la elección de don Abel Pacheco, Liberación Nacional haya ocupado el primer lugar en el número de diputados electos. Luego vino la presidencia del señor Óscar Arias Sánchez en el 2006, en donde igualmente gana la presidencia y gana la Asamblea Legislativa. Luego vino el gobierno de Laura Chinchilla, 2010-2014. Luego, por primera vez, se rompe el bipartidismo y gana, la elección es entre Luis Guillermo Solís y Johnny Araya. Gana, se va a segundo turno. Johnny Araya tiene mayoría de votos, lo cual le permitió en el primer turno darle al partido una
mayor cantidad de diputados, se va al segundo turno y el señor Johnny Araya renuncia a presentar su nombre para el segundo turno, aunque legalmente estaba establecido que un candidato presidencial no puede renunciar cuando se está en esa instancia. Entonces al final se confeccionaron las papeletas, se dio la votación, pero evidentemente que el ganador fue Luis Guillermo Solís. Pero Luis Guillermo Solís, al ganar la presidencia, tendría un poder legislativo en su contra. Y ahí fue donde se dio el primer pulso de finalmente quién ejercía el poder. Y entonces, en aquel entonces, el Partido de Liberación Nacional hace alianzas con el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Libertario, y le advierte al presidente que en caso de no pasar algunas reformas que ellos habían tramitado en la Asamblea Legislativa, entonces el presupuesto de la República que envía el poder ejecutivo no sería aprobado tal y como lo envió el señor presidente. Y ahí luego es el mismo esquema que se vuelve a repetir con la administración de Carlos Alvarado Quesada. El que gana las elecciones en primer turno es el partido Restauración Nacional. Carlos Alvarado gana la presidencia en segundo turno, y en este caso las alianzas las hace el Partido Restauración Nacional con el Partido de Liberación y con la Unidad Social Cristiana, y después hubo mucha atomización del poder. Pero las reformas fundamentales que se aprobaron en el último año, que son, digamos, la reforma de empleo público y la firma de un tratado con el Fondo Monetario para obtener préstamos para el funcionamiento de la economía costarricense, fueron proyectos en que el Partido Acción Ciudadana entra en negociaciones con el Partido de Liberación Nacional para alcanzar esa mayoría que permitiera que se firmaran esos acuerdos. Bueno, ese es el marco, digamos, que hemos venido viviendo. Pero, por otro lado, también se han producido desde, pongamos, a partir del siglo, del nuevo siglo, el siglo XXI, las elecciones para nombrar los alcaldes. Las alcaldías, creo que la primera elección fue del 98. Entonces se independizan de la papeleta donde se votaba para presidente, diputados y municipios. Esa parte se segrega, el Tribunal Supremo de Elecciones lo segrega y decide realizar las elecciones municipales de forma independiente, con un periodo de 2 años de diferencia de las elecciones para elegir presidente y para elegir diputados. Esas elecciones municipales han sido muy poco exitosas desde el punto de vista democrático en el número
de votantes que acuden a ellas. El caso más notable es el caso del alcalde de la ciudad capital del país, de San José, el ingeniero agrónomo Johnny Araya Monge, quien de todas formas desde 1982 ya había llegado electo a la Asamblea Legislativa por una coalición de fuerzas de izquierda. Vean ustedes todo el camino que ha recorrido Araya Monge. Araya Monge fue electo entonces inicialmente por una coalición de fuerzas de izquierda. Luego, en una de las elecciones, fue electo por el partido Alianza Nacional, un partido provincial que lo llevó de nuevo a la alcaldía, y la última elección vuelve con el partido Liberación Nacional. Y bueno, posiblemente ese esquema se haya presentado en otras municipalidades. En realidad, la tasa de abstención para el Cantón Central de San José anda en un 75%. De manera tal que decir que el alcalde de San José representa a la población josefina, yo creo que es una contradicción real con los datos. Si bien es cierto, los votantes, los que van a las urnas electorales a decidir por un alcalde, lo ratifican a él y lo han ratificado desde que existen las elecciones para alcalde, porque ha sido el único que ha logrado ser nombrado sucesivamente en todas las elecciones que se han producido desde 1998. Entonces todo eso sí nos hace pensar en que hoy día, ante el conflicto presentado en la Asamblea Legislativa y el poder ejecutivo de Costa Rica, el presidente y su gabinete, bien podrían anunciarse algunas reformas fundamentales para fortalecer nuestro sistema democrático. Creo que una primera reforma consistiría en establecer, en primer lugar, la elección del presidente de la República. Una vez electo el presidente de la República, se pasaría a la elección de los diputados y posteriormente a la elección de los alcaldes. Con respecto a las reformas que veo yo en la constitución de los partidos políticos, creo que ya eso le tocará más, pero si hay un proyecto de ley se pueden establecer las normas correspondientes, evitar que los partidos políticos se conviertan en organizaciones que se crean para ser vendidas. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, en que crear un partido político, el Tribunal Supremo de Elecciones establece una serie de normas, pero eso no implica, digamos, que un abogado hábil o un político, digamos, hábil junto con un abogado pueda convocar, digamos, a las asambleas distritales, cantonales y provinciales y inscribir un partido a nivel nacional. Y luego ese equipo, o poder alquilar, digamos, como una especie de franquicia, ¿verdad? Es decir, existe este partido, está disponible. Como fue en el caso municipal, eso ha sido más palpable, digamos, porque Alianza por San José fue un partido que le facilitó a Araya Monge
tener un partido donde poder presentarse, porque para presentarse a una elección usted tiene que presentarse en términos de representar a un partido político. Entonces, Alianza por San José solo le condicionó que la vicealcaldesa fuese la esposa del dueño de quien había creado ese partido político, y el Tribunal Supremo de Elecciones no tiene ninguna normativa que regule esos aspectos. Una vez creado el partido, ¿verdad? No se puede retroceder. Entonces, yo creo que el Tribunal Supremo de Elecciones, los mismos diputados deberían enfrascarse en una discusión que debe ser muy fructífera para los ciudadanos, porque los ciudadanos también, quiero decir, hoy día los ciudadanos también podemos presentar proyectos de ley. Podemos enviar proyectos de ley, registrarlos en la Asamblea Legislativa y que sean discutidos por el Parlamento. Entonces, un grupo de ciudadanos nos podemos reunir, establecer, digamos, las reformas para la constitución de partidos políticos y las normas que buscamos para que el Parlamento sea lo más representativo. Pero digamos en la práctica y por digamos las discusiones y ampliaciones, digamos a veces a lo que uno dice en un canal público como estos, alguna gente me escribe, bueno, ¿y qué tal si la lista de diputados, sin hacer una gran reforma, los partidos convienen en que las listas a diputados sean por nombre y apellido, y que entonces por provincia se vote, digamos, cuál de esos diputados queremos nosotros y cuál no? Y evidentemente una vez que uno elige el partido, entonces elige, digamos, la posición en que los quiere, de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, ¿verdad? Sería una opción, sería una opción un poco más larga que ocuparía el ciudadano en la mesa de votación. Pero por eso es que decimos que habría mejor que separar la elección de diputados de la elección de presidentes, porque si no, entonces posiblemente no daría el tiempo para que la cantidad de electores que hay en Costa Rica pueda en un día cumplir, digamos, con el deber de elegir en ese día al presidente y a los diputados. Pero, digamos, a mí esa reforma me parece muy democrática, porque posiblemente incluso dentro del mismo partido por el que nosotros votamos, tal vez no queríamos la lista tal y como se aprobó, porque es el partido el que ubica, ¿verdad? Por ejemplo, hay partidos, los partidos más tradicionales, como en el caso del partido Unidad Social Cristiana y el Partido de Liberación Nacional, al interior de esos partidos se crearon lo que se llaman los diputados nacionales. Para poner un ejemplo, Rodrigo Arias Sánchez fue elegido por la Asamblea Electoral, la Asamblea del Partido de Liberación Nacional, como diputado nacional primer lugar por la provincia de San José. Y todos sabemos que don Rodrigo es herediano, no sé su domicilio. En todo caso, bueno, se crea esa denominación de diputados nacionales y diputados provinciales, que es solo nominativo, porque en el fondo los diputados todos son
provinciales y nacionales. En buena ley, uno es nombrado por una provincia y por eso son los gastos enormes de gasolina, porque esos diputados que son provinciales supuestamente dicen que los fines de semana se van a trabajar en sus comunidades. No, yo, yo, yo creo que de eso no hay constancia, porque hay que entender que no, es un país pequeño, pero evidentemente que lo más conveniente es vivir, digamos, en la ciudad de San José para economizarse el tiempo de traslado, las presas y todo esto, y entonces poder estar presentes. Entonces, esa es una reforma, por ejemplo, que he visto yo que se viene trabajando. Evidentemente ya las otras reformas las tenemos claras, creo que no hay ninguna discusión sobre la equidad de género y la representatividad de todos los grupos, eso es consustancial a nuestro sistema democrático, ¿verdad? Sobre eso, pero bueno, igual tendrá que estar escrito en la ley, ¿verdad? Sobre el tema de las edades, podría pensarse que quizás en una edad de 25 años en adelante para los diputados y en una edad mínima de 40 años para el presidente, pero eso siempre va a depender, si bien es cierto, la edad nos da sabiduría, bueno, la mucha edad no nos da tanta sabiduría. La edad madura, llamémoslo así, de los 40 a los 75 hoy día, en promedio, estoy hablando en promedio, pues nos da mucha información. Y si no tuviéramos problemas de salud ni tuviésemos Alzheimer, pues evidentemente siempre vamos a seguir creciendo. Entonces, la ley podría contemplar una edad mínima para nombrar un presidente, ¿verdad? A mí me parecen 40 años, pero yo, solo como me pidieron que me lo están preguntando a mí, yo doy mi punto de vista de la manera más honesta como lo veo. Y no vería, por ejemplo, no vería limitaciones en términos de edades. Eso ya es decisión de cada partido. A mí me hace gracia porque a veces me ha tocado ver el programa de Jaime Bailey para referirse al presidente de los Estados Unidos, que por su edad, ¿verdad? 78 años llega a la presidencia, entonces él le dice el otoñal presidente. Sí, quizás ya llegar un poco otoñal, si no hay una buena salud, podría ser algún tipo de problema, pero el presidente de los Estados Unidos goza de buena salud. Creo que es más bien como una picardía de este periodista tan jocoso. Entonces, dentro de las grandes reformas, yo creo que para sintetizar, muy conveniente la inscripción de los partidos, digamos que esté debidamente regulada por la ley, estableciendo los procedimientos y verificando que las reuniones de asamblea se realicen tal y como lo establece el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, partidos que van a seguir proliferando y en eso la democracia no puede intervenir en fijar número de partidos. El sistema democrático es abierto, es representativo, ¿verdad? En segundo lugar, creo que el tema de las listas de diputados por partidos es fundamental realmente para que el proceso sea conforme al ciudadano lo desea y no conforme al partido político lo determina. Esa reforma es fundamental. Al igual que la reforma de dividir
el proceso democrático en 3 elecciones. Y claro, como el Tribunal Supremo de Elecciones podría decirnos que no tendría presupuesto para realizar las 3 elecciones, entonces podríamos venir aquí a otro tema de reforma constitucional, que sería el pago de la deuda pública, que fue una vieja ley creada después de que se establece la Constitución para favorecer, digamos en teoría, que los partidos pudiesen inscribirse sabiendo que el pueblo era el que pagaba. Pero, por ejemplo, en algunos partidos, en el caso de Liberación Nacional, para ser candidato se requiere dar una contribución de 30 millones de colones. Entonces, claro, eso ha hecho que muchos sectores populares que podrían tener mucho mejor imagen que los diputados que se eligieron hoy día no tienen los 30 millones o no los pueden conseguir porque no tienen un patrocinador o quien los promueva, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, propondría la eliminación de la deuda pública, porque de todas formas se ha vuelto incontrolable de a dónde vienen, digamos, los fondos de los partidos políticos y terminan siendo en medio proceso de elección presidencial en este año, ustedes lo vieron, la cantidad de denuncias en unos casos se habló de estructuras paralelas para financiar el partido, y en otros casos el famoso avionetazo que nunca supimos para qué fue, si fue para traer plata, no lo sabemos, no podemos especular, no tenemos los informes que nos haya dado el Tribunal Supremo de Elecciones, que por lo demás es muy lento en los procesos de investigación. Entonces yo veo que básicamente se podrían introducir esas reformas parciales que ayudarían a mejorar la democracia costarricense para evitar este tipo de pulsos políticos en donde efectivamente los grandes perdedores somos los ciudadanos. ¿Por qué los ciudadanos? Porque los periodistas entran a participar en el asunto como si fueran jueces, en vez de ser objetivos e informarnos con objetividad. Entonces se les va la mano y se alinean de un lado y nos dan una información sesgada sobre lo que sucede en la Asamblea Legislativa y sobre lo que sucede en el Poder Ejecutivo. Por ahí, y si fuera el caso, a través de las preguntas voy a ampliar mucho más el tema. Que tengan muy buenos días, muchas gracias.